Cuando estaba en la prepa, en un pueblito perdido en algún lugar de México, no había mucho que hacer, especialmente de noche. Casi todos los fines de semana, mis amigos y yo manejábamos sin rumbo, escuchando música, esperando a que pasara el tiempo hasta la hora límite. Nuestro pueblo era la definición misma de tranquilidad. No pasaba gran cosa, y cuando algo ocurría, se convertía en la comidilla del pueblo durante meses. Hubo un evento que nos impactó más que ningún otro, la autoeliminación de un compañero de clase llamado Tomás. Tomás siempre había sido un poco solitario, alguien que nunca encajaba del todo, pero nadie se esperaba que se quitara la vida. Lo hizo de la manera más trágica imaginable, colgándose de un árbol que se alzaba directamente sobre la tumba de su madre. Su madre había muerto un par de años antes, y él nunca había vuelto a ser el mismo después de eso. No hablamos mucho de él después del funeral, pero el pueblo se sentía diferente después de aquello. Unos meses después, mis amigos y yo nos encontrábamos en una carretera cerca del cementerio, una noche de sábado. El cementerio era antiguo, con partes cubiertas de maleza y apenas mantenidas. Era el tipo de lugar al que nos desafiábamos a ir de noche. Pero ninguno de nosotros quería ir realmente, especialmente después de lo de Tomás. Íbamos manejando, 3 de nosotros apretados en mi destartalado coche, pasando por ese mismo camino donde estaba la entrada del cementerio. Era una de esas noches oscuras y sin luna en las que la única luz provenía de los faros del coche. Al acercarnos al cementerio, vimos un coche estacionado al lado de la carretera. Estaba allí parado, sin luces de emergencia, sin nadie fuera, y aminoré la velocidad, entrecerrando los ojos para ver quién podría ser. El coche era viejo, tal vez de finales de los 80, y parecía que llevaba tiempo sin moverse. Había alguien sentado en el asiento del conductor, con la cabeza gacha como si estuviera durmiendo, y era raro. ¿Quién aparcaría aquí a estas horas de la noche? Mi amigo del asiento del copiloto me dio un codazo para que redujera aún más la velocidad, la curiosidad se apoderaba de nosotros. Mientras pasábamos lentamente junto al coche, la figura del asiento del conductor se movió. Giró la cabeza hacia nosotros y, juro por Dios, que me quedé sin aliento. Era Tomás. Su rostro estaba pálido, casi gris. Sus ojos hundidos como si no hubiera dormido en años. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez no era él. Tal vez era alguien que se parecía a él. Pero a medida que nos acercábamos, no había duda. Era él. Los 3 gritamos al mismo tiempo, y pisé el acelerador. Bajamos a toda velocidad por la carretera, con el corazón acelerado, sin decir una palabra. Sentí como si no respiráramos hasta que estuvimos a kilómetros de distancia. Pero algo me hizo detenerme. Tal vez fue el shock, o tal vez una parte de mí no creía lo que acabábamos de ver. Di la vuelta al coche, convenciéndome de que no podía haber sido Tomás. Él se había ido, enterrado allí mismo en ese cementerio. No era posible. Regresamos, esta vez aún más despacio, escudriñando la carretera. Pero el coche había desaparecido. El arcén estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada allí. Estábamos demasiado asustados para detenernos a comprobarlo, así que volví a pisar el acelerador y no aminoré la velocidad hasta que regresamos al pueblo. Hasta el día de hoy, no sé qué vimos esa noche. Ninguno de nosotros volvió a hablar de ello, en realidad. Pero cada vez que paso por delante de ese cementerio, todavía siento un escalofrío, y siempre mantengo la vista en la carretera, por si acaso. Trabajé para el departamento del cementerio del condado hace algunos años. Era un trabajo bastante sencillo. Principalmente cortaba el césped, arreglaba cercas y hacía el mantenimiento general de los cementerios locales. De vez en cuando recibíamos llamadas de personas que se topaban con viejas lápidas en lugares aleatorios. Granjeros, excursionistas, lo que sea. Nuestro trabajo era ir allí, hurgar con varillas para ver si había más lápidas y restablecer el cementerio. Había estado en algunos de estos trabajos de descubrimiento,
pero uno en particular todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. Comenzó cuando recibimos un aviso de un granjero que había estado despejando un sendero a través de un grupo de árboles en el límite de su propiedad. Solo estaba tratando de tener un acceso más fácil a su campo, pero se encontró con un par de lápidas en el proceso. El granjero nos llamó, pensando que era algo que querríamos investigar. Fui allí con 2 de mis compañeros de trabajo para comprobarlo. Cuando llegamos, vimos inmediatamente las lápidas. Eran viejas, desgastadas hasta el punto de que algunas de las letras apenas eran legibles. Después de unas horas de sondear el suelo, descubrimos varias lápidas más. Al menos una docena. A medida que comenzamos a limpiarlas y registrar los nombres, nos dimos cuenta de que este no era un cementerio cualquiera. Era el más antiguo del condado, que databa del siglo XVIII. La mayoría de los nombres no me eran familiares, pero había uno que destacaba. 2 lápidas, una al lado de la otra, que marcaban las tumbas de un esposo y una esposa que habían sido maestros de escuela. Naturalmente, investigamos un poco la historia del lugar. Lo que encontramos fue inquietante. Antes de que se estableciera el cementerio, había una pequeña escuela en el terreno. Los maestros, ese mismo esposo y esposa de las lápidas, dirigían la escuela. La historia cuenta que algo sucedió allí. Nadie sabe exactamente qué. Pero toda la escuela, incluidos los estudiantes y los maestros, terminaron muertos. Por lo que pudimos deducir, parecía que algún tipo de enfermedad arrasó la escuela y fueron puestos en cuarentena adentro para evitar que se propagara. Los detalles eran vagos, pero la implicación era que nadie logró salir. Después de su muerte, la escuela fue demolida y los cuerpos fueron enterrados justo donde una vez estuvo. Ni siquiera los movieron, simplemente enterraron a todos allí mismo. Había algo en ese descubrimiento que no me sentaba bien. Tal vez fue el aislamiento del lugar, escondido entre los árboles donde había sido olvidado durante más de un siglo. Tal vez fue la naturaleza vaga e inquietante de la historia misma. De cualquier manera, se me metió en la piel. Un par de semanas después de que restauramos el cementerio, tuve un sueño vívido sobre él. En el sueño, estaba parado en medio del cementerio, rodeado por las viejas lápidas. El cielo estaba cubierto y había una sensación pesada en el aire, como si se avecinara una tormenta. Recuerdo haber escuchado voces de niños, débiles al principio, como si estuvieran susurrando. Luego escuché el crujido de una puerta, como si la vieja escuela hubiera vuelto a la vida de repente. Miré a mi alrededor, pero no había nada, solo el viento entre los árboles. Me desperté empapado en sudor y no pude evitar la sensación de que algo de ese lugar me había seguido a casa. No creo en fantasmas ni nada por el estilo, pero dejé de ofrecerme como voluntario para esos trabajos de descubrimiento después de eso. ¿Sabes cómo la gente dice que algunos lugares se sienten embrujados? Bueno, ese cementerio estoy seguro que lo está. Trabajaba en un hospital estatal enorme, una ciudad en miniatura. Los edificios se extendían por todo el campus, conectados entre sí por pasillos y túneles subterráneos. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en la unidad de geriatría, aunque ocasionalmente tenía que hacer viajes al edificio de cuidados intensivos. En el sótano de ese lugar estaba la morgue, un sitio lúgubre y sofocante, cargado de una atmósfera que siempre parecía pesar más de lo debido. Odio admitirlo, pero cada vez que tenía que bajar allí, algo dentro de mí se tensaba. No era un lugar que quisiera visitar, pero el trabajo es el trabajo. Aquel día, una anciana paciente falleció en la unidad de geriatría. Había estado luchando con artritis severa y demencia durante meses. Su muerte no fue ninguna sorpresa, una de tantas que veía a diario. Sin embargo, algo en la forma en que me pidieron que trasladara su cuerpo me dejó una sensación incómoda. Sabía que no tenía nada que ver con ella, sino con el lugar al que debía llevarla. No teníamos una ambulancia normal para transportar cuerpos. En su lugar, utilizábamos una vieja camioneta familiar adaptada. No tenía insignias ni luces, y su aspecto envejecido la hacía parecer más un vehículo abandonado que uno funcional. Pero cumplía su propósito. Le pedí a una chica nueva, que acababa de ser contratada,
que me ayudara. Cargamos el cuerpo de la anciana en la camilla, lo cubrimos con el sudario, y lo deslizamos en la parte trasera de la camioneta. La novata estaba pálida. Noté cómo sus manos temblaban ligeramente, pero no dije nada. Todos están nerviosos la primera vez que lidian con la muerte. Nos pusimos en marcha hacia la morgue. Era un trayecto de apenas 10 minutos, pero esos minutos siempre parecían estirarse como si el tiempo supiera a dónde íbamos. Conduciendo, eché un vistazo al espejo retrovisor, un acto reflejo que se había convertido en costumbre. Fue entonces cuando lo vi. El cuerpo de la anciana, envuelto en el sudario, comenzó a incorporarse. Lentamente, como si alguien tirara de los hilos de un muñeco. Sabía, claro, que no había nada sobrenatural en aquello. A veces, después de la muerte, los músculos se contraen y los cuerpos, especialmente los de pacientes con artritis, pueden moverse. Lo sabía, pero eso no quitaba lo macabro del espectáculo que se desarrollaba frente a mis ojos. El sudario se estiraba con la figura de la anciana, como si luchara por liberarse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Manteniendo la calma, le dije a la chica nueva, no mires hacia atrás. Hagas lo que hagas, no mires. Naturalmente, decir eso solo garantizó que lo haría. Se giró, sus ojos se abrieron como platos al ver al cadáver de la anciana medio sentado en la parte trasera. El grito que soltó fue casi animal, un sonido puro de terror. Antes de que pudiera detenerla, abrió la puerta del pasajero y saltó del coche en marcha, como si su vida dependiera de ello. Frené de golpe, con el corazón latiéndome en las sienes. La vi correr por la calle como si huyera de algo invisible, algo mucho más aterrador que lo que realmente sucedía. Mientras tanto, yo seguía allí, en medio de la carretera, con un cadáver en la parte trasera que parecía intentar levantarse de la muerte. Tomé aire, obligándome a calmarme. Salí de la camioneta, y con manos firmes, empujé el cuerpo de la anciana de vuelta a la camilla. La aseguré lo mejor que pude, apretando las correas hasta el punto de que no pudiera moverse más. Conduje el resto del trayecto solo, el silencio dentro del vehículo era ensordecedor. Cada segundo parecía prolongarse en una eternidad. Cuando finalmente llegué a la morgue, descargué el cuerpo lo más rápido posible, evitando mirar el sudario más de lo necesario. Terminé el papeleo y dejé el cuerpo allí, junto con la experiencia, o al menos eso intenté. Después de resolver todo, salí a buscar a la novata. La encontré sentada en los escalones de una casa cercana, temblando, murmurando algo incoherente. No voy a volver a trabajar con ningún espectro, repetía, como un mantra. Nunca regresó a trabajar después de ese día. Y no puedo culparla. Pero si soy honesto, lo más aterrador de todo no fue el cadáver moviéndose en la parte trasera de la camioneta. Fue la velocidad con la que esa chica saltó de un coche en movimiento y corrió, como si el mismísimo infierno la estuviera persiguiendo. Mi novia y yo solíamos hacer algo extraño que la mayoría de la gente probablemente encontraría raro. Nos escapábamos al cementerio local por la noche. Sé que suena escalofriante, pero para nosotros no lo era. Nos encantaba la paz y la tranquilidad. Hay algo relajante en estar rodeado de nada más que lápidas y árboles viejos balanceándose con la brisa, especialmente a altas horas de la noche. Una noche decidimos ir como de costumbre, pero era alrededor de la 1 de la madrugada, esa hora en la que el mundo parece completamente quieto. Caminamos entre las hileras de lápidas, tomados de la mano, hasta que encontramos nuestro lugar habitual, un gran y viejo roble escondido en la parte trasera del cementerio. Estaba lo suficientemente lejos de la entrada para que no nos molestaran. No es que nadie viniera a esas horas. Nos sentamos bajo el árbol, charlando un rato hasta que las cosas se pusieron un poco calientes. Estábamos besándonos, completamente perdidos el uno en el otro, cuando escuchamos algo. Me aparté y escuché atentamente. Ahí estaba de nuevo, un suave sonido de raspado proveniente de unas filas más allá. Le hice señas a mi novia para que se quedara callada, y ambos nos giramos para mirar. Unas filas más abajo, pudimos distinguir una figura, un hombre cavando en el suelo.
Tenía una pala y estaba trabajando en un trozo de tierra como si tuviera un lugar a donde ir. Revisé mi teléfono. 1:07 de la madrugada. Esto no era normal. Mi ritmo cardíaco se aceleró y pude sentir a mi novia tensarse a mi lado. Se suponía que no debíamos estar allí, pero este tipo tampoco. ¿Quién cava una tumba a esta hora? Nos agachamos, esperando que no nos viera, pero el hombre debió sentir algo. Dejó de cavar, se puso de pie y miró directamente en nuestra dirección. Por un segundo, ninguno de nosotros se movió. Él simplemente nos miró fijamente, la luz de la luna proyectaba sombras sobre su rostro. No sé por qué, pero me sentí obligado a acercarme. Tal vez fue curiosidad, tal vez estupidez, pero le dije a mi novia que se quedara quieta y comencé a caminar hacia él, haciendo todo lo posible por parecer tranquilo. A medida que me acercaba, pude ver su rostro con más claridad. Parecía nervioso, sudoroso a pesar de que era una noche fresca. Le pregunté qué estaba haciendo, tratando de no sonar acusador. Soy el sepulturero, dijo, con voz temblorosa. Hay un entierro mañana, y solo estoy preparando las cosas. No sé mucho sobre cementerios, ni cuando cavan tumbas, así que solo asentí. No estaba convencido, pero no tenía ninguna razón para presionarlo más. No dejaba de moverse, como si quisiera que me fuera, y eso fue suficiente para que yo quisiera salir de allí. El ambiente se había ido por completo en ese momento, así que volví con mi novia y le dije que deberíamos irnos a casa. Salimos del cementerio, mirando constantemente por encima del hombro. No podía quitarme esa extraña sensación de que algo no andaba bien. Al día siguiente, vimos algo en Facebook que me revolvió el estómago. Un cuerpo había sido enterrado en el cementerio la noche anterior. Era un adolescente, alguien que había estado involucrado en actividades de pandillas. Lo habían matado el día anterior y lo habían enterrado allí. Y no pude evitar preguntarme si el hombre que vimos estaba conectado de alguna manera. ¿Era realmente un sepulturero o estaba involucrado en algo mucho más oscuro? Incluso fuimos a la policía, les contamos todo lo que habíamos visto, pero hasta donde yo sé, nunca atraparon a nadie por el asesinato. Todavía pienso en eso a veces. Ese hombre, cavando en medio de la noche. ¿Estaba simplemente haciendo su trabajo, o estábamos presenciando algo que no deberíamos? Esto ha sido, sinceramente, lo más extraño que me ha pasado en la vida. Los cementerios siempre me han transmitido una especie de extraña tranquilidad, lo cual suena raro, pero después de sobrevivir a un par de intentos de desvivisión, he encontrado consuelo en lugares que la mayoría de la gente evita. Se han convertido en un recordatorio de que la vida tiene su fin, y por la razón que sea, mi tiempo aún no ha llegado. Así que supongo que se podría decir que estoy bastante cómoda en los cementerios. Son tranquilos, incluso pacíficos, no tenebrosos como la gente los pinta. No me dan miedo, o al menos no me lo daban hasta hace unos meses. Cerca de Semana Santa, mi pareja y yo hicimos un viaje por carretera. Nos dirigíamos a una pequeña ciudad, Durango, para tomarnos un respiro de todo. En el camino, nos dimos cuenta de que nos alojábamos a solo una cuadra de un cementerio, y eso me llamó la atención. Era enorme, se extendía por toda la colina. Cuando por fin llegamos al Airbnb, mi pareja se echó una siesta y yo pensé, ¿por qué no dar un paseo y visitar el cementerio? Me acerqué, como hago siempre, empecé a leer las lápidas. La mayoría de la gente puede pensar que es raro, pero me gusta saludar a los nombres que veo. Me parece una forma de respeto. En fin, el lugar era gigantesco. Hileras e hileras de tumbas viejas y desgastadas, con eucaliptos y sauces llorones proyectando sombras por todas partes. Era hermoso, con esa tranquilidad y soledad que suelen tener los cementerios. Debía de llevar unos 20 minutos caminando cuando algo llamó mi atención. Había un ángel de mármol más adelante, a unos 50 metros. Era una de esas estatuas que parecían llevar allí décadas, erosionadas y ligeramente manchadas por la lluvia. Sentí una extraña atracción hacia ella,
como si tuviera que ir a verla. No era una opción, era como si me atrajera. Al acercarme, sentí un escalofrío, aunque no hacía frío. El aire era diferente. Me acerqué a la tumba y me agaché para leer el nombre de la lápida. Ahí fue cuando mi corazón casi se detiene. Erika Fernández, mi nombre completo. Me quedé mirándolo durante lo que pareció una eternidad. No sabía cómo reaccionar. Era como mirarse en un espejo. Pero no uno físico. Algo más profundo. Más inquietante. Recuerdo que sentí que la sangre me abandonaba la cara. No soy de las que creen en el destino, los fantasmas ni nada de eso, pero ver mi nombre grabado en la piedra me produjo una sensación desagradable, como si fuera un mensaje que no estaba preparada para escuchar. Había muerto en 1976, mucho antes de que yo naciera, pero aún así me conmocionó. En ese momento le saqué una foto a la lápida con mi teléfono, pero era mi antiguo teléfono y ahora no lo encuentro. Lo he buscado más veces de las que me gustaría admitir, pero quizás sea lo mejor. A veces me pregunto si realmente quiero volver a mirar eso. Se lo conté a mi pareja esa misma noche, pero él se limitó a encogerse de hombros, diciendo que era una extraña coincidencia. Puede que lo fuera, pero incluso ahora, al escribir esto, todavía se me pone la piel de gallina al pensarlo. ¿Cuáles son las probabilidades de que encuentre mi propio nombre, en una lápida, en un cementerio que decidí visitar al azar? Supongo que quien quiera que fuera, le llegó su hora. Solo espero que cuando me llegue la mía, sea menos inquietante.